Vicente León con nosotros en estudio, 7:15. La política, bueno, la economía, no se puede separar de lo político al final, ¿no? La expectativa de la estabilidad política tiene mucho que ver en cómo se van a desarrollar las inversiones. Invertir en un país en conflicto, bueno, no es muy probable que lo hagan quienes pretendan disponer capital para, y no solamente en el caso venezolano, podemos hablar de ejemplos en el mundo. ¿A quién va a invertir, por ejemplo, ahorita en el Medio Oriente en medio de un conflicto que no sabemos a dónde va a escalar, o en el este de Europa en medio de una guerra? ¿Quién va a ir a Ucrania a poner $1 millón a invertir? Esos son escenarios de cómo la confianza y la certeza de lo que ocurre en un país puede ayudar o no al clima de la inversión, que al final se traduce en economía. Por eso decimos que la economía no se puede separar de la política. Y en este sentido, en el caso venezolano, tenemos unas fechas claves en el mes de enero, con la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero, la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos el 20 de enero, y el cómo esto, que las relaciones entre ambos países, hoy la importancia de la OFAC en el tema de poder abrir el mercado petrolero con estos acuerdos de que se han podido dar, las licencias que se han podido otorgar con la administración demócrata, puede impactar en el tema económico, pero en lo político se venden con mucha expectativa estas dos fechas. Sí. Mira, lo primero justamente sobre el tema de inversión y el impacto de la política en la economía. Yo te diría que, como todo en Venezuela y en la economía, todo es sectorial, todo es relativo. O sea, tú tienes sectores que son muchísimo más sensibles a la desconfianza, a la crisis política, etc. Y tienes otros sectores que están acostumbrados a moverse en ese proceso y más bien toman ventaja de esas grandes incertidumbres. Porque tú, por ejemplo, hablas de Medio Oriente o incluso de una Venezuela en conflicto, y tú, independientemente de la conflictividad que haya, la industria petrolera, por ejemplo, o el sector gas en el mundo energético, son sectores que están completamente acostumbrados a trabajar en países en conflicto. ¿Sí? Porque ¿dónde está el petróleo? Claro. O sea, el petróleo está en Rusia, está en Arabia Saudita, en los Emiratos, en Irán, en Irak, en Venezuela. Y son mercados que históricamente son sensibles precisamente a estos hechos, son variables que conocen los inversores. Sí, cuando Estados Unidos estaba bombardeando Irak, se estaba bombeando petróleo en paralelo. Es decir, esos procesos ocurren porque son sectores que están acostumbrados a la conflictividad. Entonces, por ejemplo, la economía venezolana, para verlo desde la perspectiva de su conexión política, ahorita mismo es mucho más dependiente del petróleo que de cualquier otra variable, ni política ni económica. Es decir, lo que realmente va a determinar los escenarios económicos del año 2025 es qué va a ocurrir en términos de la producción y los ingresos petroleros y gasíferos en el año 2025. Esa es la real variable crítica. Y no está sujeto qué va a pasar con el petróleo a lo político. Ahí voy. Entonces, la conexión de la política con el petróleo proviene fundamentalmente de lo que vaya a hacer el presidente Trump frente al tema licencias y sanciones de los Estados Unidos frente al sector energético venezolano. Ni siquiera frente a Venezuela, sino frente al sector energético, que es el que genera los grandes ingresos que permiten la actividad económica del país. Por lo tanto, si yo quiero poner el foco sobre los escenarios del 2025, tengo que poner el foco en qué puede ocurrir en la política energética y sancionatoria de los Estados Unidos frente a Venezuela. Esa será la gran variable, o sea, la gran variable que nosotros tenemos que seguir. Bueno, eso por supuesto tiene unos impactos políticos significativos. Es decir, porque ¿a qué se debe lo que Estados Unidos puede hacer frente a ese sector? A cómo ellos estén visualizando la relación política de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno venezolano. Hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? En la historia nosotros vimos un momento de completo ataque, aislamiento, sanciones, etcétera, que fue el año 2019, donde el mismo presidente Trump, que es el que está entrando al mercado, tomó lo que él llamó la política de máxima presión. Y esa política de máxima presión era una política aislacionista. Iba a aislar a Venezuela, bajo la tesis de que ese aislamiento iba a producir un cambio político hacia lo interno de Venezuela. Bueno, en aquel momento lo discutimos. Y por cierto, desde mi perspectiva, siempre fue un error. Entonces me puedes leer del año 2017, del año
2019, del año 2021, del año 2024. Es decir, y siempre vas a leer lo mismo. Eso es un error. Después, pues, ahorita se te van a alborotar todas las redes y entonces está colaboracionista. Normalizador. Normalizador. Ahora, o sea, como si buscar que se normalice el país en algún momento. Sería un elemento. Pero la normalización además es una ridiculez porque el país no se normaliza ni siquiera con estas cosas que estamos hablando. Necesita un proceso de cambio, rescate de confianza, procesos electorales legitimados y reconocidos. Es un montón de cosas para regresar a la normalidad. Lo que tú estás básicamente tratando de entender qué funciona y qué no funciona. ¿Qué no funciona? Lo que ya tú probaste. Claro. Sí, la definición de locura de Einstein es la que más me gusta a mí, es una de sus frases más célebres. Es decir, la definición de locura es hacer lo mismo y esperar que tenga un resultado distinto. Es decir, ¿qué hiciste tú? O sea, cuando alguien te está proponiendo a ti hoy que la solución del problema es una sanción petrolera, o sea, parece como que no hubiera ocurrido eso nunca. Y que tú estás, oye, se te le prendió la luz y descubriste cuál es la vía para resolver el problema. Viejo, en el año 2017 tuviste ya sanciones petroleras. En el año 2019 incorporaste las sanciones secundarias que impidieron que las empresas no americanas pudieran operar con PDVSA y operar con el Estado venezolano. ¿Cuál fue tu resultado? Es muy simple. Cuando alguien te diga que esa es la política solución, se mide con resultados al final. Tu pregunta concreta es, papito, y tú realmente resolviste el problema del país, cambiaste la política, cambiaste el gobierno, produjiste procesos. No. Es decir, tú ni siquiera pudiste tener cambios en la conducta política de ese gobierno. Por lo tanto, ¿de dónde sacas tú la idea de que haciendo lo mismo que hiciste en el año 2019, tú vas a resolver el problema? Ahora, cuando alguien te pregunta, y esto yo creo que es, otra vez olvídate de las pasiones políticas, que a mí me tienen completamente sin cuidado. Es decir, ve al tema económico concreto. Alguien te está proponiendo ahorita que la política americana debería ser la eliminación de las licencias a las empresas petroleras y además te hablan del petróleo, de sangre que está financiando. ¿Quién te lo dice? El que quiere atacar al gobierno venezolano, ¿verdad? O sea, tú como un actor que está buscando un castigo contra el gobierno venezolano, pide la eliminación de las licencias petroleras. Ahora vamos a ponerlo en blanco y negro. ¿Qué estás pidiendo cuando pides la eliminación de una licencia petrolera? Licencia petrolera significa que Estados Unidos, a través de su oficina de OFAC, le permite a la empresa privada tomar el control de una producción en Venezuela, tomarla desde el punto de vista privado, exportar y obtener los recursos privados, ¿verdad? Controlar los proveedores que antes controlaba el Estado y controlarlos en el sector privado, colocar toda la operación con las leyes anticorrupción americanas, reportar hasta el último céntimo de esa operación a la oficina americana y generar una actividad económica que mejore la vida de la población y reduzca las presiones migratorias. O sea, que cuando tú estás pidiendo la eliminación de una licencia, tú estás pidiendo que le devuelvan el 25% de la actividad energética que hoy está en manos privadas controladas y seguida y auditada, completamente transparente, que se la pases a lo que se supone es tu enemigo. Claro. O sea, que se la pase a PDVSA, que se la pase al gobierno, que la elimines del sector privado, que reduzca y elimines todas las leyes anticorrupción. Después de haber reactivado muchos de esos pozos, además, porque algunos estaban inactivos. Generes una crisis económica y expulse otros 7 millones de venezolanos al exterior porque no tienen plata para vivir. A ver, ¿te parece que esa es una propuesta opositora inteligente? Esa es la pregunta más simple. O sea, no es pasión, no se trata de que yo quiero fastidiar a alguien, se trata de racionalidad. O sea, es más, si yo fuera un actor, digamos, de este grupo, o sea, que está buscando el ataque al gobierno, yo debería estar pidiendo que se licencie toda la industria petrolera y se la quite al gobierno y la pases a un proceso internacional privado. ¿No te parece? No, los que dirían ellos que eso es darle oxígeno a Maduro.
Esa es la respuesta de quienes plantean ese escenario. Gracias por acompañarnos esta mañana. Luis Vicente León con nosotros, socio director de Datanálisis, 7 de la mañana 25. Gracias a quienes participaron a través de las redes sociales. Por acá, Eú Jaime, Omar Gutiérrez, Domingo Vides, José Fernández, Enrique Bolívar, Manuel Santiago, Manuel Salinas. Gracias a ustedes siempre por estar con nosotros. María Coromoto, también por acá Robert Pinkman y Alejandro Galué, siempre con nosotros a través de Telegram. Lamentablemente por temas de tiempo no pudimos leer sus mensajes. A la pausa y seguimos con más.